Girolamo Savonarola, palabra profética. Juan 16:2 dice: Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Las palabras proféticas de Jesucristo retratan con toda claridad la postura de las estructuras religiosas, cuyo interés es mantener a la gente en la ignorancia e imponer su perverso poder utilizando la excomunión y la violencia. Este pensamiento bien lo podemos aplicar a la vida y obra de Girolamo Savonarola, quien, embebido de la palabra de Dios, cuestionó a la corrompida iglesia de su época, regando con su sangre la semilla de la Reforma protestante. Continuamos con la serie Precursores de la Reforma del siglo XVI y sustentamos nuestra reflexión en la obra Los forjadores de nuestra fe del historiador Ismael Amaya, libro publicado en Miami por Editorial Logoy en el año 1982 y cuyo contenido se encuentra en el capítulo 2. Savonarola nació en Ferrara, Italia, en 1452 de una familia distinguida. Comenzó sus estudios en el campo médico. Desde jovencito, sintió un llamado especial de Dios para vivir una vida santa. En 1474, cuando tenía 22 años de edad, al ser rechazado por una joven con la cual quería casarse, decidió romper completamente sus lazos familiares para hacerse monje. Dejó su hogar en secreto e ingresó en un monasterio dominico en Bologna. Allí permaneció por espacio de 7 años, destacándose por su extraordinaria piedad y celo religioso. Durante ese período, se dedicó al estudio intenso de la Biblia y escribió un panfleto titulado La ruina de la Iglesia, en el cual procuraba mostrar que la Iglesia había perdido su antigua pureza. En 1481, Savonarola fue transferido a un monasterio en Florencia. Allí consumió otro periodo intenso de estudio de la Biblia, oración y ayuno. Comenzó a ver un paralelo entre el ayuno y el juicio de Dios sobre la iglesia, de modo que comenzó a predicar en un estilo profético, anunciando el juicio que se aproximaba. Savonarola continuó predicando de esta manera por los siguientes 10 años. Su predicación atacaba el pecado, los males de sus días, especialmente los pecados del clero, inclusive los monjes corruptos de su propio monasterio. En 1491 fue elegido rector del monasterio de San Marco. Su predicación directa y sincera le ganó tal respeto de parte de la gente de Florencia que, en 1492, después de la muerte de Lorenzo de Médicis, el líder político de Florencia, el hijo de Lorenzo fue dejado de lado y Savonarola fue nombrado para dirigir los asuntos de la ciudad. Bajo la dirección de Savonarola, la ciudad se convirtió en una república y ante su poderosa predicación experimentó cierto grado de reforma. Savonarola dirigió una cruzada juvenil en nombre de la justicia con un cuádruple propósito. 1. Observar los mandamientos. 2. Asistir fielmente a los medios de gracia. 3. Renunciar a todo placer mundanal. Y 4. Reconocer y practicar la sencillez en la vida y en el vestir. La predicación de Savonarola atacaba valientemente la corrupción en el clero y especialmente en el Papa. El Papa Alejandro VI comenzó a alarmarse en gran manera.
Con el fin de desviar a Savonarola de sus propósitos reformistas, le ofreció el cargo de cardenal, pero Savonarola lo rechazó. Finalmente, sus ataques violentos en contra del clero y del Papa produjeron los resultados esperados. En octubre de 1496, el Papa lo excomulgó y el pueblo se puso en contra de Savonarola. Hacia 1498, el pueblo se había cansado de vivir la vida piadosa que Savonarola demandaba, y muchos decidieron volver a sus caminos antiguos. El pueblo decidió quitar la dirección de la República de las manos de Savonarola y pidieron a la familia Médicis que ocupara de nuevo el poder. Inmediatamente Savonarola fue arrestado junto con 2 de sus amigos. Poco tiempo después, los 3 fueron enjuiciados. Declarados culpables de herejía, fueron ejecutados el 23 de mayo de 1498. Savonarola fue ahorcado y su cuerpo quemado, y sus cenizas arrojadas en las aguas de un río. Sus últimas palabras fueron: «Mi Señor murió por mis pecados. ¿No debo yo dar esta pobre vida por él?». Al estudiar la vida de estos precursores de la Reforma, podemos decir que, así como Dios envió a profetas para exhortar y advertir a su pueblo sobre sus pecados, el Señor usó a estos personajes con voz profética para cuestionar las prácticas corrompidas de la Iglesia y hacerlas volver al camino de su verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Pero, al igual que lo hicieron los judíos con Jesús, esta superestructura de poder religioso y político optó por perseguirlos y condenarlos a muerte. Las vidas y testimonios de estos personajes nos muestran la necesidad de que los creyentes en Jesucristo tengamos una voz profética para cuestionar y oponerse contra todo sistema religioso que mantenga a la gente en la oscuridad de la idolatría, el religiosismo y la superstición, privándoles de la verdad contundente de la palabra de Dios y condenándolos al infierno. Amigo que me escuchas, ¿se entristece tu corazón al ver a personas esclavizadas a religiones que les privan de la verdad de la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a liberarlas con el poder del mensaje de salvación en Jesucristo? Únete a los que luchamos por proclamar la verdad de vida eterna. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.